La niña de la calle fue invitada al mayor concurso de talentos del país para que todo el mundo pudiera reír, y lo que nadie esperaba era que una canción pudiera cambiarlo todo. Tenía un violín prestado y un violón viejo que olía a madera húmeda. Lo apretaba contra el pecho como si con él pudiera amortiguar el frío y las miradas. Sus manos estaban ásperas, con una capa fina de polvo entre las uñas, y sus zapatos no cerraban del todo. Cuando caminaba, se escuchaba el roce de la suela y el silencio que dejaban las personas al pasar. ¿Estás segura de querer ir?, preguntó Samir con un hilo de voz mientras le alisaba la correa del instrumento. Si no voy, nadie lo hará por mí, respondió ella en voz baja, tan rasgada como las cuerdas del instrumento. La amenaza era clara. El plan detrás de la invitación era ridiculizarla delante de millones, convertir su verdad en entretenimiento. Pero la promesa surgió como un brillo, una voz capaz de detener la risa y encender silencios. Marta y Diego, la pareja que la descubrió en la plaza, dejaron un pequeño trozo de papel con una dirección y un teléfono mojado de esperanza. Quédese hasta el final, porque habrá humillación y habrá redención, y en medio de ambas algo imposible sucederá. La historia de ella comenzó mucho antes de aquella plaza y de aquel violón, de infancia. Nació en un barrio obrero, en una casa que olía a pan recién hecho y a pintura vieja. Su madre trabajó de día y de noche, le cantaba nanas con la voz gastada por turnos y por esperanzas que no siempre llegaban. Formación y rutina. Desde los 7 años aprendió a escuchar el ritmo de la calle, a contar monedas que tintineaban como campanas, a tocar melodías robadas al viento cada vez que el autobús pasaba y la gente tarareaba sin darse cuenta. Pérdida y conflicto. Cuando tenía 12 años, su madre enfermó y las puertas de la casa se cerraron como libros viejos. Quedarse en la calle fue una tesis de supervivencia, aprender a dormir en bancos húmedos, cocinar sobre brasas de cartón y mantener el violón como recuerdo y como refugio. Presente. A los 15, ella caminaba con una mezcla de desconfianza y ternura, con una colección de canciones que nadie conocía y un afecto profundo por un amigo de nombre Samir, que le enseñó a afinar las cuerdas con hilo y a cambiar una cuerda rota con paciencia. Esa backstory no es una nota al margen, es la columna vertebral de su manera de mirar el mundo y de cantar con la intensidad de quien ha vivido la carencia y ha hecho del sonido su único hogar. Las mañanas en la plaza eran un paisaje sensorial, olor a café vertido y a pan rancio, voces que se mezclaban con el eco de pasos y el metal frío de los soportes de los bancos. Marta y Diego le escucharon así, desde la distancia, y se acercaron con curiosidad y sin lástima. Marta tenía ojos que miraban sin sentencia y Diego llevaba en la camisa un bolígrafo con tinta azul que no decía nada pero lo mostraba atento. «Tu voz me llegó», dijo Marta, y el timbre de su voz fue la primera falta de distancia. «¿Has pensado en un escenario?», preguntó Diego. «Nunca», respondió ella, «solo tengo la calle». «Ven al concurso», supuso Marta, «pero te aviso que algunos vienen a divertirse a costa de los demás». La pareja insistió en dar el número y un sobre con una dirección, el centro de producción, un lugar donde las luces podían quemar y sanar a la vez. La decisión no fue inmediata. Hubo miedo, hubo la memoria de puertas cerradas y de sonrisas que se curvaban en burla, pero también la imagen del violao restaurado que pudo sonar en manos distintas. Al final, decidió caminar hacia la promesa. Antes de salir, dejó un objeto simbólico en el bolsillo del abrigo, una foto doblada de su madre, con manchas de café y una sonrisa casi borrada. El objeto se convirtió en amuleto. El camino hasta el lugar de las audiciones fue una travesía de contrastes sensoriales. Calles que olían a aceite quemado se alternaron con avenidas que olían a perfumes caros y gasolina. La seguridad del edificio, un hombre llamado Martino con gafas y una libreta, observó con desdén su ropa harapienta. «No puedes entrar así», dijo Martino en voz baja pero firme, con la gramática de quien sigue reglas y no emociones. «Tengo que probar mi voz», replicó ella, con la voz contenida. «No es mi problema», sentenció Martino mientras su libreta golpeaba en sus dedos. Fue entonces que una productora, Lucía, apareció entre el ruido de cámaras y maquillaje. «Déjenla pasar», dijo Lucía con rapidez, no por compasión, sino por una intuición que la hizo mirar con atención. Su gesto fue una puerta que crujió a favor de la posibilidad.
Dentro, la diferencia se hizo visible. Pasillos perfumados, luces suaves que no tocaban los enseres de la calle, mesas de catering con bandejas que brillaban. Hubo tensión en la recepción, miradas de curiosidad y algunas que tejían chanzas. En la cola, un joven llamado Álvaro, voluntario en la producción, se acercó y dijo: «Si necesitas apoyo, ven conmigo, yo me encargo del transporte». La entrada al mundo opuesto se produjo con una mezcla de humildad y orgullo, un billete de ida al lugar donde la dignidad puede ser tanto tomada como devuelta. El dormitorio asignado a los participantes mostró rápidamente la desigualdad: camas apretadas, luces fluorescentes que hacían que la piel pareciera más cruda, roperos con vestidos que olían a agua de colonia y trajes listos para el show. Entre los otros concursantes apareció la hostilidad disfrazada de humor. «Miren, la niña de la plaza», dijo Bruno con una risa que arrastraba la intención, y otros repitieron el tono. «Será divertida», murmuró Carla, y su comentario fue gasolina para un plan. Esos colegas estaban Javier, aspirante con experiencia, Paula, maquilladora voluntaria que susurró comentarios, y Rodrigo, un joven que había perdido una final el año anterior y ahora buscaba revanchas. El antagonista principal, Lucía, en un primer momento ambigua, reveló una doble faz cuando las cámaras no miraban. Algunos productores menores, liderados por un asistente llamado Fabián, conspiraron para convertir la diferencia en espectáculo. En los bastidores se preparó una broma cruel: un balde con agua sucia, una cuerda para enredar el instrumento y un pañuelo impregnado de tinta que dejaría una mancha humillante en la ropa de la niña justo antes de salir al escenario. Se habló en voz baja sobre cuotas de risa, sobre contenido viral a bajo costo, sobre la facilidad de ridiculizar en nombre del entretenimiento. «Necesitamos un golpe que la haga notar», dijo Fabián en un tono que sonó seco. «Hará que hablen de nosotros», añadió Rodrigo con una sonrisa amarga. La tensión creció, y la sensación táctil del escenario cercano fue como una respiración contenida. Telas, pegamento, fuertes olores a spray. La preparación final fue un ejercicio de control emocional. En un baño frío, ella se miró en un espejo empañado, tocó las cuerdas con dedos que temblaban y repitió mentalmente una canción que su madre le había enseñado. «Mi violao, murmuró en un mantra que le daba fuerza. La voz interior se hizo vehículo de coraje. En el lavabo notó que el candado del armario estaba flojo, y el miedo se mezcló con sospechas. Samir la encontró con un gesto de camaradería. «Respira», dijo él, pasando una botella de agua que sabía a metal y azufre. «No dejes que te conviertan en chiste». «¿Y si lo hacen?», preguntó ella con la mirada fija en las cuerdas. «Entonces cantaré tan alto que nadie podrá volver a reír», respondió Samir. Entre las conversaciones, la producción marcó el intervalo. Fue el momento que los conspiradores eligieron para montar la broma. En los minutos que siguieron, alguien dejó el balde, alguien soltó la cuerda, se oyeron risas contenidas. Ella supo que algo estaba por ocurrir cuando un olor a tinta se mezcló con la humedad del lugar, una sensación olfativa que se pegó como advertencia. El cliffhanger estaba plantado, la salida al escenario pendía de un hilo. El momento de la performance fue una escena tectónica. Las luces se encendieron con un calor que no era amable, la cámara principal giró su lente como un ojo de metal y la audiencia, que había venido a etiquetar y dividir, apretó silencio. El presentador, Álvaro, anunció su nombre con una mezcla de solemnidad y asombro fabricado. Las primeras notas salieron temblorosas, pero pronto la voz se extendió, potente y cruda. La acústica del teatro, una mezcla de madera y tela tratada, devolvió la nota con una pureza que nadie esperaba. La primera palabra fue como una cuchillada, que cortó el tejido de la burla. La sala se quedó sin respiración. El plan de humillación se ejecutó a mitad. Quien tiró la cuerda del instrumento buscaba crear un estrépito, un tropiezo, un motivo de burla. «¿Qué pasó?», gritó alguien desde el patio, pero la voz de ella se sostuvo. En el momento crítico, la tinta, que debía marcar su ropa, cayó, pero no provocó carcajadas. En cambio, provocó silencio absoluto. Fue entonces que la música abrió una memoria colectiva.
Ella cantó una canción que su madre le había enseñado, una melodía con palabras que hablaban de hogares, de pan y de olvido. Entre el público, Marta se cubrió la boca con las manos y Diego cerró los ojos, sintiendo una punzada como si la canción fuera también de ellos. Entre las butacas, Rosa, directora de una ONG, sintió reconocimiento en la letra y empezó a llorar sin disimulo. La cámara cercana enfocó una mancha en la camisa y luego volvió a su rostro. La aversión se convirtió en una curiosidad reverente. Intercambio de reacciones en la sala. «Nunca había oído algo así», murmuró Paula. «Esto es real», dijo Javier. «¿De dónde salió esta voz?», preguntó el presentador en tono que ya no buscaba chiste. En la técnica, los micrófonos captaron matices, el aire saliendo con un susurro, la vibración en la caja del violao, el eco leve en las paredes laterales. El sonido fue descrito por los ingenieros como una mezcla de voz rota y cristal, algo que no se planea, algo que se siente. El clímax ocurrió cuando la nota sostenida de la canción abrió un recuerdo en la audiencia, y una espectadora en primera fila comenzó a sollozar, dando paso a una ola de emociones que se expandió como un silencio que se hace gigante. Las reacciones cambiaron el ánimo social del lugar. Los murmullos de risa se transformaron en murmullos de asombro, y luego en aplausos que llegaron como un rugido contenido. El jurado, encabezado por Javier, se miró entre sí, incapaces de sostener la frialdad que la industria exige. El presentador no supo dar más que gracias con voz quebrada. En ese instante, la broma quedó expuesta como la farsa cruel que era. La redención llegó a través de un sonido que sostuvo la dignidad de quien canta. Después de la performance, la reacción fue inmediata y en cadena. La platea se levantó en una ovación que tuvo algo de sorpresa y mucho de reparación. Entre el público, varias personas filmaron con teléfonos, otras buscaron el correo de la ONG para ofrecer ayuda, y las redes se llenaron en minutos con un fragmento del momento. Marta y Diego abrazaron a la niña en llanto, y Samir se quedó en silencio, respirando con alivio. El antagonista, aquel que había organizado la humillación, fue señalado por colegas que no podían sostener la culpa. Fabián fue confrontado en voz alta por Rodrigo, que sintió demasiado tarde el peso de la mala intención. «No pensé que... esto», dijo Rodrigo tratando de justificar, pero las palabras se le quebraron. Lucía, la productora, debió enfrentar la verdad de lo que su equipo había armado. En su defensa dijo que todo fue un error de juicio. Pero la presión pública y la evidencia filmada transformaron la disculpa en insuficiente. Se inició una investigación interna que involucró una pericia técnica sobre las cámaras, los registros de audio y los tiempos de acceso a bastidores. La pericia consistió en examinar los metadatos de grabación, verificar las cámaras auxiliares, reconstruir los movimientos en los minutos del intervalo y cotejar testimonios con evidencia digital, un procedimiento que tardó 3 días y mostró con claridad cómo se fraguó la broma. Las consecuencias fueron rápidas. Fabián fue separado de sus funciones, Rodrigo recibió una sanción y la producción implementó una nueva política de protección para participantes vulnerables. En la emisora, la gerencia decidió emitir un comunicado y abrir canales de apoyo con la ONG de Rosa para ofrecer ayuda psicológica y legal a la niña. Cerca del clímax, ocurrió también el enfrentamiento directo entre la niña y quienes la ridiculizaron. En Camelinos, Lucía buscó explicar su postura entre lágrimas contenidas, mientras Marta y Diego mantenían una voz firme. «¿Por qué lo hicieron?», preguntó Marta con voz cargada. «No quería que pasara», dijo Lucía. «Lo que pasó tiene nombres», afirmó Diego. «Si hubo un plan, debe haber consecuencias», añadió Rosa. En la sala de reuniones, Javier, como jurado, leyó un corto comunicado de apoyo y anunció que la participación tendría una protección especial en próximas ediciones. «No se puede explotar la vulnerabilidad», dijo Javier. Las redes exigieron sanciones, la audiencia pidió disculpas públicas y la prensa rozó el tema con titulares que exigían cambios. La historia trascendió el show. El antagonista comprobó que la reputación no se sostiene ante la evidencia y que lo que hoy se hace viral puede ser una caída irreversible para quien juega con la dignidad ajena. La presión fue tal que la productora se comprometió a contratar un mediador externo y revisar sus protocolos de integridad. Un mes después, la vida había tomado un curso nuevo.
La niña recibió apoyo de la ONG dirigida por Rosa, que ofreció alojamiento temporal y acceso a clases de música. Marta y Diego la acompañaron en gestos pequeños y constantes, llevaron mantas, compraron un par de zapatos nuevos y restauraron el violón con un luthier local que permitió que las cuerdas sonaran con nuevo brillo. Fue un mes de curación, con sesiones de terapia y entrevistas que la ayudaron a narrar lo ocurrido sin que le pesara la carga de la exposición. La prensa empezó a cubrir el tema con otra tonalidad, enfocándose en la restauración de dignidad más que en la humillación. Al final del mes, un pequeño concierto local organizado por la ONG reunió a la comunidad, y ella tocó entre risas contenidas y lágrimas sinceras. La sensación olfativa en ese evento fue a humo de velas y pan caliente, y el tacto fue el aplauso acogedor de manos que sostuvieron su valor. 3 meses después, la niña ya había firmado un primer contrato para grabar un EP con músicos independientes, un acuerdo que buscaba preservar sus derechos y su historia sin explotarla. La grabación se hizo en un estudio modesto, con técnicos que hablaron en tonos cálidos y con una mezcla que destacó la crudeza y la honestidad de su voz. La negociación incluyó cláusulas de protección y acuerdos con la ONG para destinar parte de las ganancias a programas de calle. La escena sonora del estudio dejó memoria. La mezcla puso en primer plano su respiración, la textura de su voz y el rugido leve del violao. Además, se abrió un proceso de búsqueda familiar, una investigación social y documental facilitada por la productora y la ONG permitió localizar a un familiar lejano que, tras pruebas y reconciliaciones, comenzó a entablar comunicación con ella. La público acompañó el proceso con mensajes y donaciones. La comunidad mostró solidaridad y el caso se usó como ejemplo de cómo la atención mediática puede convertirse en ayuda concreta. 6 meses después, la transformación era visible y tangible. Ella vivía en una casa compartida gestionada por la ONG, estudiaba y ensayaba con regularidad, y había firmado un contrato formal que le permitía grabar y presentarse con condiciones justas. La relación con su madre, recuperada a través de gestos y llamadas, fue lenta pero real. Hubo encuentro en un día de lluvia, con olor a tierra mojada y a sopa caliente, y ahí la música se convirtió en puente. En el plano institucional, la productora sufrió reestructuración, con cambios en protocolos y en responsables. Algunos implicados aceptaron responsabilidad pública, otros enfrentaron procedimientos administrativos. El violao restaurado ahora tenía en la tapa una inscripción pequeña hecha por Marta, Renacer, palabra que se volvió lema de la comunidad que la acompañó. Además, surgió un proyecto local en el que la niña dio talleres a jóvenes de la calle para enseñar música y contar su experiencia, cerrando así el ciclo de quien recibió ayuda y ahora la devolvía como semilla. A lo largo de la historia aparecieron nombres que marcaron las repercusiones. Samir, el amigo de la calle que fue su sostén, Marta y Diego, la pareja que la vio y la invitó, Rosa, la directora de la ONG, Lucía, la productora que enfrentó consecuencias, Fabián, el asistente que fue sancionado, Javier y Paula, miembros del jurado con reacciones diversas, Álvaro, el presentador que tuvo que decidir qué decir en vivo. Cada uno tuvo una acción concreta. Samir afinó cuerdas en noches frías, Marta pagó el primer arreglo del violao, Diego gestionó contactos, Rosa organizó apoyo legal, Lucía ordenó la investigación interna, Fabián fue separado de su cargo y Rodrigo pidió disculpas públicas. La caída del antagonista sirvió como advertencia y como ejemplo de que la exposición mediática y la evidencia pueden forzar la rendición de cuentas. La historia cerró con un llamado a la reflexión. Si una canción puede cambiar una vida, ¿qué responsabilidad nos toca a quienes miramos, grabamos y compartimos? Si tuviste un gesto de apoyo o fuiste testigo de algo similar, escribe en los comentarios un emoji que represente lo que sentiste y comparte si conoces a alguien que necesite escuchar que no está solo. Si te imaginas en su lugar, comienza tu comentario con "si fuera yo" y completa una línea. La comunidad leerá y sabrá que sus reacciones cuentan. Suscribirse a canales que cuenten estas historias con respeto es una manera de proteger la dignidad de los demás. Al final, el violao que antes era un refugio, ahora es un puente. La música dejó de ser un instrumento de burla para convertirse en herramienta de encuentro. La última imagen fue la de ella en un pequeño escenario municipal, con luz tibia y un público que ya no quería reír, sino aprender a escuchar. Si esta historia te conmovió, deja un corazón en los comentarios
y comparte para que otros vean que la música puede renacer y el reencuentro es posible.